Ministerio de Justicia. Muy bien, vamos a continuar entonces con el contenido de este módulo de mecanismos alternos de solución de conflictos. Ya les dije, pues de manera personal lo he denominado mecanismos adecuados de solución de conflictos, porque ya a estas alturas, de la vida, pues ya podemos decir que no necesariamente deben ser alternativos, sino que debemos ser conscientes que no debemos seguir congestionando nuestros despachos judiciales, sabiendo que tenemos la base constitucional para utilizar estos otros espacios. Entonces vamos a continuar con las generalidades de los mecanismos y luego pues nos centramos ya de fondo a mirar lo que son los dos grandes grupos de los mecanismos, como son los heterocompositivos y los autocompositivos. Sigamos hablando del por qué nosotros debemos ser conscientes de utilizar nuestros propios mecanismos sin entrar a ocupar los espacios que evidentemente están ya muy congestionados de nuestros despachos judiciales. Debemos ser conscientes que hay muchos asuntos realmente que no hay necesidad de que lleguen a ellos. De ahí entonces ustedes saben muy bien que la aplicación del requisito de proximidad con la Ley 640 de 2001 fue precisamente tratar de que los colombianos, por lo menos obligación es intentar solucionar los problemas de una manera autocompositiva y no acudir a nuestra justicia tradicional. De ahí la creación del requisito de proximidad, como también lo establecían, ustedes se dieron cuenta, a nivel universal. Sin embargo, todavía no hay conciencia de esto, porque desafortunadamente hay unas excepciones que no les permiten cumplir con este requisito. Y ustedes saben muy bien el tema de los ejecutivos, el tema de las medidas cautelares, el tema del tiempo, hace que vayan directamente a utilizar el mecanismo pues, tradicional como son nuestra justicia ordinaria. Por eso vamos a seguir hablando un poquito de nuestras generalidades, de lo que significa realmente utilizar un espacio diferente a nuestra justicia ordinaria para la solución de los problemas. Es muy fácil y nos vamos a dar cuenta de la gran diferencia que existe entre el uno y el otro. Y como les digo, finalmente para luego tocar lo que son los mecanismos heterocompositivos y los autocompositivos. Muy bien, siempre para cada capítulo llamo la reflexión con frases célebres de personas pues muy pensantes, muy inteligentes, muy conscientes de lo que realmente significa la resolución de los problemas, la resolución de los conflictos. Y lo que dice Isaac Newton es una realidad. Los hombres construimos demasiados muros y no suficientes puentes. Nosotros construimos muchos requisitos, muchas barreras, construimos muchas barreras que nos impiden seguir adelante con algo tan sencillo en vez de hacerlo fácil. Y eso pues de alguna manera lo vamos a tener en cuenta luego más adelante con la normatividad que ha surgido en la aplicación de estos mecanismos. Esto debe ser libre, doctores. La solución de los problemas debe ser tan sencilla que esto, a mi modo de ver, se convierte en un arte, el tema de solucionar los problemas con el otro. De ahí entonces, e insistiré siempre en este diplomado, que nosotros debemos sacarle provecho a este diplomado de conciliación, porque, insisto, y lo repetiré, no solamente les debe de cambiar la vida profesional, sino que se les debe cambiar la vida personal. Y esto va en bien de ustedes mismos, en bien de una sociedad y en bien de su misma familia. Hagámosle caso a esto. Aquí todo es tema de formalidades, todo el tema de requisitos, y eso es construir muros y no puentes. Demos un pequeño ejemplo de lo que es el ser humano como tal. Y
y que se convierte, por el tema del formalismo, se convierte en una verdadera barrera. Y nosotros, mi consejo como conciliador, que ustedes también van a fungir como conciliadores públicos y en tema extrajudicial, hagámoslo fácil, no construyamos muros, no exijamos tanto requisito, no le pongamos tanta barrera a un trabajo tan sencillo, tan fácil, que mirándolo desde el punto de vista de los principios fundamentales de los mecanismos autocompositivos, démosle aplicación a esos principios, así de sencillo, como es la informalidad. Yo no necesito que me prueben absolutamente nada para que ustedes lleguen a un acuerdo. No necesito de los códigos, no necesito de la normatividad para que ustedes mismos puedan solucionar sus propias diferencias. He ahí la gran ventaja. Y he ahí el hecho de no construir muros, porque yo voy a partir del principio de la buena fe. Yo le voy a creer al uno y le voy a creer al otro. No necesito tanto formalismo para ello. A eso me refiero. Seamos puentes, nosotros los conciliadores. Debemos ser unos verdaderos puentes, facilitar las cosas para arreglar los problemas de los demás. Y simplemente con unas herramientas muy sencillas. Y ya les dije cuál es la principal, el diálogo. Y que alguien los escuche, que un tercero les ayude a temperar los ánimos, a que el uno escuche al otro y a que seamos respetuosos en la gestión del problema que tenemos. Es muy sencillo, doctores. Por eso para mí la conciliación no es una figura jurídica, la conciliación es un arte, donde nosotros los terceros, al no tomar decisiones, hacemos mágicamente y nos convertimos en unos artistas para que ellos mismos tomen sus propias decisiones, ayudarles simplemente a solucionar sus problemas. Y lo más importante, que esto es muy difícil verlo en otros países, que no es con nuestra firma, nosotros estamos avalando jurídicamente la decisión que ellos han llegado. ¿No les parece esto magnífico? ¿No les parece algo muy especial? Y cuando yo les digo que nosotros muchas veces nos convertimos en unos muros y no somos unos puentes, miren un mensaje en un conflicto de familia donde un tercero se convierte precisamente en un constructor de paz. Porque esto de la conciliación y esto de los mecanismos autocompositivos, el mismo estatuto lo manifiesta. Es un mecanismo de paz, donde yo hablo con el otro, donde me perdono con el otro, donde me reconcilio con el otro y soluciono los problemas de una manera amistosa y de una manera civilizada. Así las cosas, entonces miremos cómo un tercero que es llamado a solucionar un problema se convierte no en un muro, sino en un puente. ¿Eso qué quiere decir, doctores, conciliadores que vamos a ser y que somos los que estamos muy comprometidos con este tema? No demos el brazo a torcer tan rápidamente. No nos levantemos de la mesa tan rápidamente. No levantemos constancias de no acuerdo al primer no. Debemos ser pacientes, debemos ser perseverantes para ayudar al otro a solucionar su problema, porque ya les dije, las personas vienen con miedos, vienen con rabias, vienen con iras, vienen con sentimientos encontrados, que si no hay una tercera persona que los ayude, que los invite a la reflexión, ellos van a seguir pensando lo mismo. He ahí nuestro gran trabajo. Debemos ser conscientes de esto. Y ya lo miraremos al detalle en lo que consiste el trabajo de nosotros como conciliadores. Y es más, para ustedes, funcionarios públicos, la mejor manera de descongestionar los despachos judiciales es convirtiéndose en unos verdaderos conciliadores. Y sé las limitaciones que tenemos, las limitaciones de tiempo, las limitaciones de funciones que ustedes tienen, las limitaciones de los espacios, de la parte logística, de la parte tecnológica. Son herramientas que necesariamente nosotros necesitamos para hacer bien nuestro trabajo, pero ha sido muy difícil. Pero de ahí entonces estas reflexiones al que yo los invito. La conciliación merece darle la gran importancia que ella necesita con el fin de que sus despachos no se congestionen. Miremos esto, un pequeño ejemplo de lo que es
ser un muro y ser un puente. Una pequeña historia. Esta es la historia de un par de hermanos que vivieron juntos y en armonía por muchos años. Ellos vivían en granjas separados, pero un día cayeron en un conflicto. Este fue el primer problema serio que tenían en 40 años de cultivar juntos, hombro a hombro, compartiendo maquinaria e intercambiando cosechas y bienes en forma continua. Comenzó con un pequeño malentendido y fue creciendo hasta que explotó en un intercambio de palabras amargas, seguidos de semanas de silencio. ¿Cuántas veces nos ha sucedido esto con nuestros propios hermanos, con nuestros padres, con nuestra familia, con nuestros vecinos? Es natural, porque ¿quién no tiene malos entendidos? ¿Quién no tiene diferencias con el otro? Sin embargo, voy a seguir la historia. Una mañana, después de haber tenido ellos ese problema y esos conflictos que ya estaban representados en palabras amargas y de odio entre los hermanos, una mañana alguien llamó a la puerta del hermano mayor y al abrir la puerta encontró a un hombre con herramientas de carpintero. «Estoy buscando trabajo por unos días», dijo el extraño. «Quizá usted requiera algunas pequeñas reparaciones aquí en su granja y yo pueda ser de ayuda en eso». El hermano mayor le ayudó al carpintero a reunir todos los materiales y dejó la granja por el resto del día para ir por provisiones al pueblo. Cerca del ocaso, cuando el granjero regresó, el carpintero justo había terminado su trabajo. El granjero quedó con los ojos completamente abiertos, su quijada cayó. No había ninguna cerca de 2 metros. En su lugar había un puente que unía las dos granjas a través del arroyo. Era una fina pieza de arte, con todo y pasamanos. Démonos cuenta lo que hizo este tercero extraño, ¿no? No se convirtió en una barrera, no hizo caso de una de las partes que le decía que construyera un muro para no ver al hermano. Él hizo todo lo contrario, creó un puente, y eso es lo que nosotros somos, estimados doctores. Somos un puente entre dos personas que tienen un conflicto. Porque miremos qué fue lo que pasó. En ese momento su vecino, su hermano menor, vino desde su granja y abrazando a su hermano mayor le dijo: «Eres un gran tipo, mira que construir este hermoso puente después de lo que he hecho y te he dicho». Estaban en su reconciliación los dos hermanos cuando vieron que el carpintero tomaba sus herramientas. «No, espera, quédate unos cuantos días, tengo muchos proyectos para ti», le dijo el hermano mayor al carpintero. «Me gustaría quedarme», dijo el carpintero, «pero tengo muchos puentes por construir y muchas audiencias que atender». Estimados doctores, eso es lo que nosotros debemos ser. Donde nos llamen, no les compliquemos la vida. Y por favor no me malinterpreten, pero firmar constancias de no acuerdo tan rápido, a los 5 minutos, o no esforzarse para que ellos eviten nuestros espacios judiciales, no es justo. De ahí entonces mi principal consejo: por favor, comprometámonos con este tema. Comprometamos con ayudarle a la gente. Comprometámosle con que nuestro propósito y nuestro objetivo es ser un puente entre ellos. Y verán que tranquilamente pasa el uno al otro lado y el otro hace lo mismo. Y se abrazan las dos personas que estén en conflicto. De ahí el mejor reconocimiento que uno siempre tiene al terminar una audiencia con un acuerdo o con un acta de conciliación es el agradecimiento. Y para ustedes, muchísimo mejor todavía. Porque para nosotros los particulares nos pagan un dinero por nuestro trabajo, ¿sí? Por lo menos hay una recompensa económica, pero con mayor razón nosotros debemos estar comprometidos. A esa invitación les hago, no solamente a los particulares, sino a nuestros funcionarios públicos. Muchas veces dejamos que los malos entendidos o enojos nos alejen de la gente que queremos. Muchas veces permitimos que el orgullo se anteponga a los sentimientos nobles que pueden tener las personas. Un par de hermanos nacieron con sentimientos nobles porque crecieron juntos, crecieron en el mismo hogar, tuvieron los mismos papás, los mismos hermanos. No es posible que ellos terminen en pelea.
Es difícil por el tema de las emociones, por el tema de los sentimientos. De ahí está en que el conciliador se vuelva un puente entre ellos. Aprende a perdonar y valora lo que tienes. Recuerda que perdonar no cambia en nada el pasado, pero sí el futuro. No guardes rencores ni sentimientos de amargura que solo te lastiman y te alejan de las personas que te quieren. Construyamos muchos puentes, estimados doctores. Seamos un puente como conciliadores en cada uno de nuestros casos. ¿De acuerdo? También un poquito para aterrizarlos en lo que consiste estos espacios diferentes. Hay personas que dejaron huella, hay personas dentro de nuestra historia, así como yo les comenté de una persona de acá también que lo tuve que atender y fue realmente coherente con lo que decía y con lo que hacía. Aquí también a nivel universal, este señor ha sido una guía para mí porque fue una persona que también tomó las armas, una persona que también él fue una persona contestataria y no le quiero meter a esto política, ni más faltaba, porque soy apolítico, pero sí traigo a colación personas que realmente dejaron muchísima huella en aras de lo que nosotros estamos viendo, lo que son los mecanismos alternos de solución de conflictos. Y por eso nos dejó muchas enseñanzas y nos dejó bases para nosotros seguir trabajando en los mecanismos adecuados de solución de conflictos. Señores, este señor duró 27 años en la cárcel, donde nadie, después de que salió de la cárcel, le pudo arrebatar su pensamiento de lo que significaba la conciliación, la reconciliación y el perdón. Nadie pudo con él porque la tenía clara. Pues imagínense ustedes encerrados durante 27 años y pensando solamente en eso, imposible que no lo iba a tener claro. Y es por eso que yo los invito a ustedes, a nosotros, a todos los que estamos comprometidos con este tema y los que llevemos el título de conciliadores o de mediadores o de pacificadores, que la tengamos clara, que seamos consecuentes con el tema, que estemos comprometidos con el tema. Conciliación que nos llegue, conciliación que le pongamos todo nuestro empeño y le demos toda la importancia que se merece para que las partes queden satisfechas y puedan perdonarse y puedan reconciliarse y puedan conciliarse. De ahí entonces estas frases que dentro de su pensamiento en lo que son los mecanismos autocompositivos dejó Mandela. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o su origen o su religión. La gente tiene que aprender a odiar y si ellos pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano que su contrario. Y de ahí está uno de los principios fundamentales de la conciliación. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. De ahí está la autocomposición. No tengo que entregarle este mandato a un tercero para que decida por mí. Voy a hacer uso de uno de los principios sagrados del ser humano, que es el libre albedrío. Pensamientos, y eso sí, doctores, dentro de mi trabajo como conciliador, porque solamente me dedico a eso, a los mecanismos alternos de solución de conflictos, siendo árbitro, amigable, componedor, mediador, conciliador. Este pensamiento de este señor me ha inspirado mucho y lo he llevado a la práctica y da resultados, doctores. El silencio y la sonrisa son dos armas muy poderosas. La sonrisa resuelve problemas y es una realidad. Ustedes con una sonrisa en una audiencia de conciliación, acuerdo seguro. Y el silencio los evita. Uno tiene que aprender a escuchar. Por eso Dios nos regaló 2 ojos para ver más, 2 fosas nasales para oler más, 2 oídos para escuchar más y una sola boca para hablar menos. Esos pensamientos de este señor tuvo que ver precisamente con los mecanismos. De ahí que cambió a su país de Sudáfrica por el país del arcoíris, porque Mandela invitó a todos los pueblos a sentarse en una misma mesa, que es lo que significa la conciliación, sin distinción de raza, credo o religión. Aquí no importa quién, pero ayudémosle, porque es un ser humano. De ahí entonces lo que lo caracterizó a él y lo llevó a conseguir la paz en Sudáfrica, conciliándolos, reconciliándolos y que se perdonen. De ahí que él
también utilizó un mecanismo diferente para la solución de todos los problemas, y ustedes lo saben cuál es. Armó su propia justicia. Evitémosle al Estado, pero vayámonos a que ellos mismos se hablen, se perdonen, se digan, se reconcilien. Y eso es lo que es y lo que hizo él. Por eso traigo a colación, pero más que todo por eso, porque él tenía clara lo que es la conciliación. Y ustedes lo deben tener claro, lo que es la conciliación, estimados doctores. Lo que es la reconciliación en una conciliación y lo que es el perdón en una conciliación. De ahí entonces les voy a mostrar algunos apartes y se los recomiendo, por favor, la película Invictus, donde ahí habla todo lo que yo les estoy diciendo. Tuvo que educar, y de ahí viene con las primeras diapositivas. La educación no sirve para nada si no nos cambia la vida. Y Mandela empezó a educar a su pueblo, a sus trabajadores, a su familia. Miremos primero cómo educa a sus trabajadores, porque al verse sus trabajadores enfrentados en el mismo espacio con sus enemigos, a ellos les llama la atención. ¿Cómo es posible, señor presidente, que contrates a tus mismos carceleros como tus guardaespaldas? No nos parece que está bien esa decisión. Sin embargo, él les explica por qué lo hizo. Lo mismo sucede con su familia. Le parece el colmo a su hija que le esté dando la mano a su enemigo. Y él dice, no, es que para yo sentarme con mi enemigo a conversar, tengo que hablar con él, tengo que estrecharle la mano. Él la tenía clara, doctores. Y luego el pueblo tampoco le creía, tampoco estaba con él. De cómo así que el perdón, después de todo lo que nos hicieron. Y él va, a medida que él sentía que había una especie de revolución, iba y les enseñaba, los educaba. De ahí entonces que les cambió la vida a su pueblo. Miremos algunos apartes de esa película, por favor. ¿Lo creen? Todos nosotros hemos vencido. Nuestro enemigo ya no son los africanos. Ahora somos compatriotas, compañeros de democracia. Y para ellos lo más sagrado es su equipo de rugby. Si les arrebatamos eso, les perderemos. Les demostraremos que somos como ellos temían que éramos. No podemos caer tan bajo. Tenemos que sorprenderles con compasión, templanza y generosidad. Sé muy bien de todo lo que ellos nos han privado. Pero este no es el momento de aplaudir venganzas absurdas. Bueno, como se pueden dar cuenta, en esta película, y a mí me gusta presentarles estas imágenes para mayor comprensión de lo que yo les quiero decir. Miren cómo él utiliza precisamente unos mecanismos totalmente diferentes para la solución de los problemas. Inclusive, pues si ustedes se dan cuenta, y les recomiendo ver la película completa, cómo utiliza unas estrategias, porque no es fácil reconciliar o conciliar a un pueblo. Y lo hizo a través del ejemplo, y lo hizo a través de algo que paraliza al mundo entero, como es el deporte, e hizo que le designaran como sede mundial de rugby a su país. Y él se esforzó porque su equipo quedara campeón, pero no por el título, sino que él perseguía algo más profundo, como era reconciliar a su pueblo. Y sabía que con 20 segundos tenía si ellos quedaban campeones. Y así pasó. Quedaron campeones y el pueblo entero se abrazó, se perdonó, se reconcilió.
Si ustedes dieron cuenta las miradas que tenían los blancos contra los negros o los negros contra los blancos, con esta estrategia se desapareció esa rencilla, esa venganza, esa ira que tenían el uno con el otro. Por eso los traigo a colación a Mandela. Y aparte de eso, los invito a que lean sus obras, porque no hace sino hablar de conciliación, de reconciliación y de perdón. De ahí díganme, doctores, ¿dónde está la norma? ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está la prueba? Para que nosotros utilicemos unos mecanismos diferentes a nuestra justicia ordinaria. De ahí entonces nuestra Constitución Nacional, la base de los mecanismos, insisto, con su artículo 116. Ya yendo un poquito y profundizando el tema, desglosemos la palabra de los MASC, que son mecanismos alternativos de solución de conflictos, y miremos que si nosotros le sacamos su definición de la Real Academia Española, del Diccionario de la Lengua Española, se dice que método es el procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla. Entonces, nosotros sí tenemos un método para hacer una audiencia de conciliación, para atender a nuestra gente. Claro que tenemos un método. Y eso es lo que se les va a enseñar en este diplomado. No es así como que de la noche a la mañana o a la carrera o en 5 minutos que se debe hacer una audiencia de conciliación. Esto tiene un procedimiento, tiene una metodología. Y eso es lo que se va a ver en las clases posteriores con el procedimiento conciliatorio. Tiene unas etapas, tiene unos caminos que seguir. Y es loable lo que ustedes hacen como funcionarios públicos. Sin haber escuchado este diplomado, sin haber tenido este diplomado, han tenido que hacer conciliaciones. Y de ahí que el Ministerio de Justicia, a través de nuestra Procuraduría, les quiere dar esta herramienta para que ustedes lo apliquen. Y lo mejor, que cuando ustedes dejen de ser funcionarios tendrán su título de conciliadores y podrán seguir fungiendo como conciliadores ya particulares. Porque este título está avalado por el Ministerio de Justicia. Pero también sirve mientras estén aquí como funcionarios públicos a que hagamos las cosas bien, como debe ser. La palabra alternativo quiere decir algo que debe alternar con función igual o semejante al otro, es decir, a nuestra justicia ordinaria. Miren esto, igual o semejante. Y se puede decir que es igual o semejante en varios sentidos, más que todo en el resultado. Nuestros funcionarios públicos, nuestros jueces dictan sentencia. Nosotros acá los particulares, y como también conciliación extrajudicial, al firmar un acta de conciliación, esta se convierte en una sentencia judicial. Y lo mejor, de última instancia. Solución, desenlace o término de un proceso, de un negocio, de una diferencia, de una guerra, de una pelea, utilizando este mecanismo. Lo que esa pelea, esa diferencia, ese conflicto que va a dar a nuestra justicia ordinaria, la podemos traer acá. Es fácil, es sencillo. En todas las materias del derecho está la conciliación extrajudicial. Obviamente que con algunas excepciones en cada una de las materias, pero es conciliable en todas las materias. Y también la otra diferencia es el operador. Ejemplo, los particulares no están llamados a conciliar en materia de contencioso administrativo ni en lo laboral. Para eso están ustedes como funcionarios públicos. Que ese es un tema que podríamos tocar un poquito más adelante, porque pues también tengo mis inquietudes sobre el particular. Traducidos estos términos al ámbito del derecho, se puede establecer que los métodos alternos de solución de conflictos son procedimientos diferentes a la justicia ordinaria, soportados en la solución pacífica. Es que esto lo dice todo, doctores, para que podamos comprenderlo muy bien, que permitan a los ciudadanos resolver sus controversias de manera voluntaria, que es uno de los principios claves de los mecanismos,
voluntaria. Aquí no se le obliga a nadie. Por eso es que ha sido mal comprendido el famoso requisito de proximidad, porque dicen que están en contra de la voluntad de las partes. Pero es que en este país, para que funcionen las cosas como deben funcionar, hay que ponerle ese requisito. ¿Sí? Y antes de demandar. Esto es una voluntariedad por sí mismos o con la participación de un tercero diferente a los jueces adscritos a la rama judicial. Esos terceros se llaman amigable componedor, conciliador, y también están unos operadores que son diferentes a nuestra justicia ordinaria, como son los centros de conciliación privados, los centros de conciliación públicos y los centros de conciliación de universidades y otros actores que ustedes saben muy bien de qué se trata en cada una de las materias, que lo vamos a ver más adelante. La Corte Constitucional lo define en su sentencia C-1195 de la siguiente manera. Son mecanismos alternativos de resolución de conflictos que no representan una desconfianza hacia la justicia estatal formal. Ojo con eso, no es que estemos haciéndolos a un lado, ni tampoco está la desconfianza de nuestra justicia colombiana, sino un reconocimiento de que procedimientos menos formales, porque si hay formalismos en nuestra justicia ordinaria, y alternativas de justicia autocompositiva, que nosotros mismos tomemos nuestras propias, solucionemos nuestras diferencias, complementen las opciones a los cuales puedan acudir las personas para resolver sus disputas. Por ello, mecanismos como la mediación y la conciliación, más que medios para la descongestión judicial, son instrumentos para garantizar el acceso efectivo a la justicia y promover la resolución pacífica de los conflictos. Lo dice la Corte Constitucional. Y esto es una realidad, basándonos en nuestra Constitución Nacional. Limitaciones. Obviamente que hay un límite temporal, no puede eso durar años de años, hace referencia al carácter transitorio que la ley le otorga a los particulares. Es decir, nosotros no tenemos nuestras funciones permanentes, nosotros tenemos unas funciones temporales mientras dura el proceso conciliatorio. Una vez se termine nuestro proceso conciliatorio, terminamos ese poder de administradores de justicia. Por eso es transitorio. Insisto, a partir de que nos den el caso hasta que lo terminemos. ¿Y cómo lo terminamos? Con una constancia de no acuerdo o con un acta de conciliación que hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. Las partes del conflicto son, en cada caso concreto, las que seleccionan al particular. Cosa diferente también. Nuestra justicia ordinaria no permite escoger al juez. Aquí sí lo permite, la razón por la cual también su función es limitada. Y insisto, la función del tercero se inicia, se desarrolla y se termina con la generación de un laudo cuando es árbitro, o la suscripción de un acuerdo o imposibilidad cuando se trata de conciliadores. ¿De acuerdo? Es decir, y solamente se mira el presente, no se extiende a hipótesis o diligencias anteriores o posteriores, no. Nos limitamos al conflicto que nos han traído. De ahí entonces los resultados que se generan. Límite material, no necesariamente todos los casos podemos nosotros manejarlos, ya les dije. Y la regla general de los casos a conciliar son aquellos casos que deben ser transigibles, determinada por todos aquellos bienes y derechos de contenido patrimonial sobre los cuales las partes están en capacidad legal de celebrar acuerdos. Debemos tener la capacidad de transigir, de negociar nuestros propios problemas. Si no son negociables, no se puede conciliar. Si están fuera de nuestra órbita legal, no se puede conciliar. Aquellos casos desistibles donde yo tenga la oportunidad de renunciar a mis derechos, que no esté prohibido por la ley. Aquellos que determine expresamente la ley. Y en cada materia, doctores, ustedes muy bien saben, en cada materia civil, comercial, familia, contencioso administrativo y laboral, están los asuntos que son conciliables y no conciliables. Y esos son los que se pueden generalmente llevarlos a conciliación sin problema alguno.
Los objetivos de los mecanismos son sencillos. Aumentar la eficiencia en la solución de los conflictos. Ojalá, yo tengo un sueño muy grande, que ojalá todos los problemas o que las filas no se hagan en los juzgados, se hagan en los centros de conciliación. No por desconfianza, como ya les dije, sino porque es que necesitamos apoyarnos los unos y los otros. Necesitamos hacer equipos con nuestros funcionarios públicos y nuestros funcionarios públicos deben estar prestos para eso. Y de ahí entonces que ustedes no pueden recibir una sola demanda si no se ha intentado la conciliación. Y eso está muy bien, porque desafortunadamente aquí al colombiano hay que obligarlo a muchas cosas, porque de lo contrario no funciona. El otro objetivo, sabemos muy bien, descongestionar el sistema ordinario de nuestra justicia colombiana. De ahí nuestra demora en la solución de los problemas o en dictar sentencias. Permitir un mayor acceso al sistema de administración de justicia a través de mecanismos no judiciales, es lo que se pretende, a través de los heterocompositivos y a través de los mecanismos autocompositivos. Desjudicializar los procedimientos buscando no tener que llegar a la acción judicial. Y de ahí entonces los principales principios de nuestro Estatuto de la Conciliación: la informalidad, el principio de la buena fe, la voluntariedad, la confidencialidad, la independencia. De ahí que los objetivos se están dando con nuestro nuevo estatuto. Generar una cultura social del manejo de las diferencias basada en el diálogo, el respeto y la tolerancia, dejando de lado la aplicación de la justicia privada generada de violencia física. Los ejemplos que yo les di, yo pienso que con eso pueden ustedes comprender lo que yo les estoy diciendo. Que haya una cultura diferente de solucionar los conflictos. Estimados doctores, no necesitamos tantos abogados, necesitamos más conciliadores. Finalmente, uno de los principales objetivos, y esto sí es una realidad, por favor, y yo lo tengo resaltado con rojo, precisamente porque está relacionado con la búsqueda de la transformación de la vida de los ciudadanos. ¿Por qué tenemos que agredirnos? ¿Por qué tenemos que violentarnos con el otro? ¿Por qué tenemos que juzgarlos? ¿Por qué tenemos que maltratarlos? Eso yo no lo entiendo. Debemos generar una cultura de paz a través de estos mecanismos. Hablar con el otro, que no nos dé miedo, que no intentemos tomarnos un café, hablar con él. No importa que no lleguemos a ningún acuerdo, pero nos hemos dado la oportunidad de hablar y sentarme a hablar con el otro de nuestros problemas. Y ahí entonces que yo resalto la transformación de la vida de los ciudadanos, independientemente de que en desarrollo de los procesos se logren acuerdos o decisiones que satisfagan los intereses por ello perseguidos. Estimados doctores, que queden satisfechas las partes a las que hemos atendido, así firmemos una constancia de no acuerdo. Las características generales, porque de ahí entonces está ya el estatuto, pues trae 11 principios, pero los principales de los mecanismos como tal está precisamente en la confidencialidad. Los participantes no se comprometen a no divulgar lo tratado. Juez de la República que sepa de conciliación no tiene por qué preguntarles, por ejemplo, qué fue lo que sucedió en una audiencia de conciliación. El tema de la confidencialidad también tiene que ver con que no se debe grabar una audiencia de conciliación, salvo el tema de la aceptación del acuerdo. Eso permite que las personas puedan decirse lo que quieran, con todo el respeto que cada uno se merece. La voluntariedad, la voluntad de las partes es lo que prima sobre todo lo demás. Ellos han decidido libremente y espontáneamente acudir a un tercero para solucionar sus propias diferencias, que puede ser un funcionario público o puede ser un particular. ¿Cuál es la diferencia de utilizar la conciliación en un escenario público que no se puede cobrar? Particular, hay que pagar unos costos, como son unos gastos administrativos y unos honorarios del conciliador, porque el conciliador no le paga el Estado, le pagaría precisamente las partes.
Economía, no se requiere invertir altas sumas de dinero para participar en los procesos. Una conciliación aquí a veces es mal interpretada, que por el hecho de que se pague a un conciliador es cara, y no. Ustedes se dan cuenta que hay tarifas mínimas, hay tarifas dependiendo del valor de las pretensiones y hay unas tarifas máximas. Un conciliador jamás se va a enriquecer, porque están limitados los honorarios. La celeridad no tiene larga duración y no se da en un desgaste excesivo para los participantes. Nuestro nuevo estatuto lo establece, y por voluntad de las partes, en un término no mayor, en un término máximo de 6 meses. Démonos cuenta que es mucho menor que un proceso judicial. Y obviamente menores formalismos para el trámite. No se requieren no es una demanda. No se requieren necesariamente de pruebas. No se necesitan abogados. Puede hacerse de manera inmediata. Démonos cuenta que es totalmente informal. Muy bien, flexibilidad. Se pueden adaptar las necesidades específicas de las partes, definiendo la fecha, el lugar, los terceros que participen con facilitadores o como personas que decidan sobre la solución de las diferencias. ¿Quiere esto decir, doctores, que yo pueda hacer una conciliación donde quieran, como quieran y a la hora que quieran? No tengo problema de hacer una conciliación express. Imparcialidad, indudablemente. Los facilitadores, los operadores de los mecanismos deben ser imparciales, y no solamente imparciales, yo le llamaría biparciales, que están del lado del uno y están del lado del otro. Son neutrales, deben ser objetivos, siempre pensando en las dos partes, no en uno solo. Y aquí el resultado es lo mejor. Siempre habrá un ganar-ganar. Porque ya nos dimos cuenta, en un proceso judicial hay un perder, hay un ganar, perder. Y en el tema de las soluciones violentas siempre habrá un perder, perder. Deben estar cooperando todos, debemos hacer equipo, incluyendo, estimados doctores, a nuestros abogados, cuando acudan ellos también a ayudar a la solución de los conflictos. Nuestros abogados se vuelven unos coequiperos en una audiencia de conciliación, porque ellos no deben ir a litigar, deben ir a cooperar. Se trabaja sobre la base de la buena fe. Qué buen principio, doctores. Yo no necesito que me prueben nada para que ustedes tomen sus propias decisiones. No se guían por acusaciones, ni pruebas, ni testigos, sino que prima la palabra de las partes. Porque yo, como conciliador, como mediador, como facilitador, le creo lo que ustedes me dicen. Porque el que le va a controvertir el tema es el otro, no yo. Esto me parece tan especial, todos estos principios de los mecanismos. Dificultades de la aplicación. Dada la confidencialidad, no es posible establecer modelos que sirvan de patrón institucional para el manejo de conflictos similares. En algunas materias en las que es viable su aplicación, es posible que quede sin castigo la reincidencia. Y en algunos, pues, son los acuerdos incumplidos. Y en algunos casos se aplican como el simple cumplimiento de un requisito, perdiendo la vista del objetivo social para los cuales fueron creados. Les digo una cosa, doctores, yo no trabajo por requisito de procedibilidad. Ni siquiera pienso en el requisito de procedibilidad, porque me concentro en atender a las partes. El requisito es lo de menos. Estimados doctores, no nos convirtamos en unos expedidores de constancias. Ese es el requisito de procedibilidad. No, seamos consecuentes con la figura y hagamos todo lo posible, comprometamos a las partes a que el problema lo tratemos bien. No importa que firmemos constancia de imposibilidad, pero pongamos todo nuestro empeño para la solución de los mismos. Las modalidades y la clasificación, de ahí entonces entramos a los dos grandes grupos de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Los mecanismos autocompositivos, en el cual son las partes las que toman la decisión, y el otro gran grupo de los mecanismos heterocompositivos, que son la solución la da un tercero. Ojo con esto, que de ahí vienen nuestros dos últimos temas. Mirar, los mecanismos alternativos de solución de conflictos se dividen en dos grandes grupos. Reitero, los mecanismos en los cuales la decisión la toman las partes, como son la conciliación, la mediación, el arreglo directo, y hemos dado ejemplos de ellos.
Y el otro gran grupo, los mecanismos heterocompositivos, donde la solución la da un tercero particular, no el Estado, no nuestra justicia ordinaria, sino un tercero particular avalado por nuestro artículo 116 de la Constitución Nacional, como son el árbitro, el amigable componedor, el juez de paz. De ahí entonces que vamos y ya les dije, los mecanismos autocompositivos son estos, heterocompositivos, arbitraje, amigable composición, juez de paz. Quien toma la decisión es un tercero. Y por otro lado, los autocompositivos, la transacción, la que nosotros vimos, la mediación, la conciliación. Solamente actúan las partes en la transacción y actúa un tercero en la mediación y en la conciliación. Insisto, en la transacción, como vimos el ejemplo, y lo vamos a ver ahora, más adelante, las partes únicamente. En la mediación y la conciliación hay un tercero particular que no toma decisiones, pero sí ayuda a solucionar el problema. Ustedes ya lo conocen muy bien. Estos son los dos grandes grupos de los mecanismos que los vamos a ver un poquito al detalle. Ahora quiero presentarles a ustedes finalmente, en este capítulo, para que nos demos cuenta la diferencia que existe entre la decisión de un tercero, llamado juez, y la decisión de las partes entre ellos. Démonos cuenta la gran diferencia que existe. Y no es que el uno sea malo o sea mejor que el otro, pero tiene sus grandes diferencias. Aquí, un tercero, llamado juez de la República, toma decisión. Y toma la decisión de acuerdo con la ley, y de acuerdo con su criterio, y de acuerdo con las pruebas. Y eso está bien, doctores. Eso está bien. Sin embargo, miremos la gran diferencia cuando un problema que se presenta, la decisión la toman las partes. Y aquí les doy un pequeño ejemplo de lo que es precisamente, e insisto, un método autocompositivo como es el arreglo directo. Miremos primero el problema y luego miramos el análisis de cómo se puede solucionar este problema. Y les pido un favor, miremos, cuando yo les digo de emociones, miremos las caras de las personas en conflicto. Miremos sus gestos, miremos su tono de voz, miremos el conflicto en sí, miremos cómo lo tratan. Y nos damos cuenta, si nosotros somos unos terceros facilitadores, uno puede decir, son una pareja buena, son unos hijos buenos, merecen darse una oportunidad, merecen que esto lo solucionen ellos mismos con la ayuda de un tercero. Ellos mismos lo pueden solucionar, pero si no lo pueden hacer, ayudémosle nosotros, antes de que nos vayamos a nuestra justicia ordinaria. Que si bien es cierto, la decisión de un juez está basada en la ley y en la prueba, es una decisión de un tercero. Y tiene sus razones para hacerlo, y como lo hizo. Pero miremos la gran diferencia que existe. Miremos primero el problema, doctores, y luego miramos cómo se soluciona. Primero en nuestra justicia ordinaria, y después utilizamos uno de los mecanismos que es el arreglo directo. Ok, doctores, está el problema. Y eso es, nadie dice que eso sea malo, sea un delito. Es la libertad de ellos de no poder seguir juntos. Pero miremos cómo resuelven el tema de su custodia, de los alimentos, de su problema de pareja, que pues saben muy bien que existen los procesos de divorcio. Existen los procesos de custodia, de alimentos, de visitas, y acuden a un juez. Miremos qué pasa cuando este conflicto termina ante nuestros funcionarios públicos, que como les digo, reitero, él hace lo que tiene que hacer y está bien. Solamente quiero mostrarles la diferencia entre el uno y el otro, no es más. Esta es la decisión del juez en un tema de visitas, en un tema de custodia. Miremos, por favor. Démonos cuenta, doctores, que él tomó una decisión, el juez, razonada en la prueba, en la ley, en su criterio, como juez de la República. Sin embargo, él, al darle una nueva oportunidad, el papá, siendo bueno,
porque se dieron cuenta que ninguna de las dos partes quedó satisfecha, la única cara satisfecha era la de la abogada, él comete un error. Se viste de ama de llaves para ver a sus hijos con más frecuencia y con más libertad. Es contratado por su esposa, consigue dónde vivir, consigue dinero y es descubierto nuevamente por el juez. Aquí lo que les voy a mostrar es algo muy particular también, el tema de los abogados, y no tengo nada contra los abogados, ni más faltaba, pero en un escenario donde las partes puedan tomar sus propias decisiones, es por eso que la ley permite ir sin abogados. Y él inclusive en un proceso judicial, mire cómo se defiende, cuando se le da la oportunidad a los 90 días de que él consiga trabajo y consiga dónde vivir. Y como les digo, llega a oídos del juez el tema de que él se haya disfrazado de ama de llaves para visitar a sus hijos. Y eso le costó al padre. Miremos nuevamente la decisión. Yo le llamo a estos sentimientos en juego de los... Démonos cuenta como la decisión del juez no satisface a ninguna de las dos partes. Y como les digo, él con su criterio, con su norma, con sus pruebas, pues toma la decisión. Y eso es lo que debe hacer un juez, ni más faltaba. Sin embargo, entonces, al expresarles que ninguna de las dos partes se sintió satisfecha, nuevamente la abogada, miren cómo solucionan realmente su problema. Y miremos la diferencia que existe en la solución del problema cuando un tercero dicta una sentencia y la diferencia con la que la decisión la toman las partes. Son ellos los que resuelven su problema. Y de ahí entonces este ejemplo clásico de lo que es el arreglo directo sin necesidad de un tercero, mediador, conciliador, o inclusive diferente y no atendiendo o recapitulando la decisión de un juez. Miremos esto, por favor. Yo lo llamo la solución real del conflicto. Pónganle atención. Bueno, doctores, quería concientizarlos a ustedes de lo que realmente significa solucionar por sí mismos sus problemas a través de los mecanismos autocompositivos. Y uno de ellos, y el que más les aconsejo, no solamente para la gente que ustedes tratan, sino para ustedes mismos, para nosotros mismos, el arreglo directo. Somos capaces porque estamos formados a través de este diplomado de conciliación, auspiciado por el Ministerio de Justicia y de la mano de nuestra Procuraduría General de la República. Hasta aquí este otro capítulo, así que vamos a seguir tratando ya los mecanismos en los dos grandes grupos, tanto los heterocompositivos como los autocompositivos.